A mí me pasó también. Un podcast de Azotabén, Conducido por Sofía Cariaquín. y Edibel Nava. Puedes escucharlo en YouTube, Spotify y Amazon Music. También lo puedes encontrar en iVoox y Castbox. Hola, bienvenidos nuevamente aquí. A mí me pasó también. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás, Edibel? ¿Qué tal? Bien. ¿Un capítulo más? Pues sí, ya. Capítulo no, episodio, Sofía. Episodio. Bueno, está bien, no entendemos. Aquí estamos, una vez más, otro jueves más, con otro invitado increíble, ¿no? Sí, increíble. Bueno, estamos contentas de tenerte. Estamos Yo contentas también, de yo tenerte también aquí. de estar Sí. aquí, claro. Bienvenido. Gracias, gracias. Pues nada, tu nombre es José Luis, el apellido, por favor. necesito. Bifano. Bifano. Bifano, Ajá. ¿vale? Y bueno, quiero que nos cuentes a nosotras y a todos los que nos están viendo y escuchando Eso es. tu historia de migración. ¿Tú eres venezolano? ¿De qué parte de Venezuela? Yo soy venezolano, nacido en Caracas, 1968. Epa, De una, de ese una, no, se quedó todo. sí, sí. Aquí ya Sin está, la edad miedo. es. ¿Quién Esta dijo es la miedo? edad. 4 de marzo, para ser más exacto y preciso, por si acaso. 11 de la mañana, no sigo. Falta el sitio, el lugar exacto. Yo nací en San Bernardino. Vale, En ¿ves? San Bernardino, sí, sí. Pues nada, mi historia empieza en el 2004, cuando hice mi primer máster en Madrid. Yo soy historiador, estuve trabajando en la Universidad Central de Venezuela como profesor e investigador por 15 años, más de 15 años. Y en el 2004 decidí irme a Madrid. Mi primer paso fue hacer un máster, a ver si me quedaba. Terminé mi máster, pero me regresé. Después me volví a ir en el 2005 a Sevilla y me quedé hasta el 2006. Después me regresé. Después me volví a ir a ¿Por Barcelona. qué te regresabas, José Luis? Me regresaba por, mira, problemas familiares. Todavía había no estaba muy convencido realmente si irme o no. Ok. Mi carrera era muy importante, la universidad era muy importante, yo había escrito varios libros, etcétera. O sea, me costó mucho Despegarte desprenderme de- de claro. esa... Eso, sí. ¿tú crees que tenga que ver un poco con el estatus, con que El ego, el ego? El ego académico es impresionante, Brutal, ¿no? por supuesto. Claro. Es decir, cuando tú estás en una cátedra y ganas un concurso y quieres hacer una carrera académica, una de las cosas que te sostiene es el ego. Claro. O sea, evidentemente. Ahora, realmente la razón fue económica. O sea, la debacle de un profesor universitario en estos años fue increíble. O sea, yo me vine finalmente, para hacerte el cuento corto, en el 2015, ya definitivamente después de 3 intentos en España. Primero me fui a Nueva York y después me vine para Sevilla otra vez. Y yo estaba ganando lo equivalente a $14 mensuales. Wow. En Venezuela. Sí. Entonces, claro, tú Dando dices... clases. Dando clases. Siendo una eminencia en la universidad. Bueno, Exacto. no una eminencia, Bueno, su una profesora, persona que inicia sí, una carrera, una cátedra. que tiene 2 máster, tiene un doctorado, 5 Bueno, libros, no, etcétera. no una O sea, eminencia, Dos máster, un doctorado. bueno, a ver, en una carrera académica es normal. Claro, o sea, ese claro. es lo que tienes Es que el hacer. proceso. Sí, Claro, sí, para sí. ir escalando, ¿no? Tienes tu concurso, tienes tus alumnos, tienes tus cátedras, tienes, bueno, tus contactos. Y también tienes la ilusión de que conoces al país Claro. y que puedes transmitir un poco lo que has aprendido de él, ¿no? A través del estudio de su pasado. Y bueno, esa es una cosa que me costó Claro, realmente desprenderte dejarlo, de eso. desprenderme de eso. Claro, sí. tu zona de confort desprendiste de total, eso. te habías trabajado todo habías ya alcanzado un proceso profesional avanzado en tu área y claro, es que no es fácil, o sea, yo me Pero, pongo a ver. pero lograste desprenderte definitivamente. Oh, de sí, eso. sí, me siento muy feliz, sí, absolutamente. quitaste un peso de encima. Me quité un peso Y te tengo una encima. pregunta. El doctorado que tú hiciste en Venezuela, ¿lo hiciste? Lo hice en Venezuela. ¿Ese doctorado te vale aquí para dar clases? Sí podría, pero yo no quiero dar clases. Ah, ok. A ver, O sea, te desprendiste Madre mía, completico. de total, O sea, bueno, di clases aquí, sí, en una escuela de negocios. Es que mi vida es un poco un péndulo, ¿no? O sea, yo he ido de un sitio a otro en extremo. No, pero me encanta porque es que el inmigrante es así, o sea, Sí, sí, se va es. transformando y se va adaptando a medida que va avanzando en el proceso de migración. Exacto. Sí, es un poco así, ¿no? Y historia, a ver, voy a decir algo que siempre lo digo y la gente me dice, no, pero la historia es inútil, ¿no? La historia es inútil y yo soy historiador. Y yo soy historiador, o sea, yo lo digo, la historia es inútil porque no resuelve ningún problema y no solamente eso, sino que
los tiempos actuales son tan rápidos que el pasado queda muy atrás. Muy atrás. Entonces, sí. claro, las referencias de pasado son complejas. Y más si uno se especializa en un área específica del pasado, que es el siglo XVIII-XIX, Wow. en una cosa que es historia de la ciencia y filosofía de la ciencia, en Venezuela y en América Latina. Entonces, evidentemente, eso es muy poco práctico. O sea, ¿de qué vas a Claro. dar clases tú de eso? Total. ¿no? Claro. Bueno, podrías dar clase en algún máster de literatura iberoamericana, ¿no? Sí, Por ejemplo. sí, Sí, pero es muy específico. pero es algo no- que no... Sí, pero a veces cuando eres muy específico, ahí tienes una fortaleza, porque no todo el mundo tiene ese conocimiento tan preparación. específico, Ujú. ¿me entiendes? Sí, es un conocimiento específico que es parte también de buscar tu área dentro de la academia, es decir, dentro de lo que es Ok. esa, o sea, tú tienes que ser específico, tienes que ser alguien especializado en un conocimiento De ese determinado. ecosistema que dejaste. Es una pequeña fauna ahí, ¿no? Ya. Una pequeña comarca que avala lo que tú haces y ahí es donde tú te mueves, ¿no? Claro. Bueno, sí fue complejo, además fue complejo al final dedicarme a esa área en específico, tuve que también en historia cambiar, más historia de Venezuela, mucho más historia política, porque Historia claro, de Venezuela. Y Claro. cómo ha cambiado la historia de Venezuela, ¿no? Sí, pero ¿tú eso quieres es- hablar de eso? No. Porque eso es largo. No. O sea, Hoy eso no, es no vamos a hablar. complicadísimo. No, es- a mí lo que me llama la atención es tu habilidad de transformación. Sí. De todo lo que lo habías logrado a nivel profesional allá, y entiendo lo que tú me digas, aunque no comparto que la historia es inútil, sino, bueno, entiendo lo que Sí. me quieres decir, pero bueno, tenemos que conocer nuestra historia para no repetirla, sería lo ideal, El ¿no? problema es Más que el sobre todo los venezolano, errores. el problema es que el venezolano, voy a generalizar, no conoce su historia Es cierto. y no le interesa su historia tampoco. Hmm. El venezolano promedio, sobre todo el que migra, el que estamos ahora afuera, vive como una suerte de ilusión de que el pasado fue mejor, pero no sabe de qué pasado se trata. Correcto, Total. estoy totalmente de acuerdo, justamente Lo hablamos hoy lo hace estábamos hablando. hace 2 horas. Tomándonos el estábamos café. y Estábamos ahí lo Y no me comentamos invitaron a tomar café con Juan. y no, Te no las invitamos a perdono. la salida, próxima tomamos no, un pero a la café. salida una caña a lo Pero mejor. Juan Carlos, nuestro director de sonido, hablaba de justamente que él acababa de ver un programa de Arturo Uslar Pietri del año 80 y 92, 90 y algo, que me hace señas, pero no sé qué dice, y explicaba que escuchándolo era como estar viviendo lo mismo. Es la misma cosa. O sea, no hay evolución. Bueno, yo creo que seguramente Hay hay un involución. retroceso, pero hay involución, exacto. A ver, yo creo que sí hay una gran evolución porque el pueblo venezolano ha demostrado una capacidad de trabajo impresionante, Sí. de ajustarse a la adversidad, de sobrellevar una carga, sobre todo estos últimos 25 años. Sin embargo, yo creo que hay un problema en la dirigencia que no ha sabido capitalizar esa capacidad del venezolano de sobreponerse a las circunstancias. Totalmente de acuerdo. Ahora, la historia es fundamental. No conocemos el pasado e idealizamos una Venezuela como si hubiese sido siempre rica. Venezuela es pobre, siempre ha sido pobre, extremadamente pobre, analfabeta. Tuvimos 15 años solamente de una riqueza que fue un boom durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez y vivimos de ese pasado, pero Exacto. realmente la riqueza es excepcional, la constancia ha sido la pobreza, la libertad, la democracia es excepcional, lo constante han sido revoluciones, alzamientos, golpes de José Estado. Luis, ¿tú crees, perdona que te interrumpa, tú crees que eso de que nosotros hayamos salido del país, esta situación ahora que nos afecta, bueno, no sé cuándo salga este podcast, espero que cuando salga ya seamos libres, pero ¿tú crees que esa añoranza de salir de todo del dolor que hemos sufrido, nos ponemos unas gafas rosas para recordar el pasado y consolarnos con que el pasado fue mejor y que ahora todo está es una fatalidad y todo? ¿Tú crees que no lo veamos con objetividad nuestro Objetividad. pasado? No lo vemos como, bueno, es que no lo conocemos. Es decir, cuando yo te digo que Venezuela es un país pobre, es complejo que siempre decimos, Venezuela es el mejor país del mundo. ¿Por qué?
porque tenemos recursos naturales, porque tenemos un Salto Ángel, porque la pasamos bien, porque bailábamos Porque tenemos gaita, bonitos recuerdos. porque Sí, teníamos porque bonitos tenemos recuerdos, recuerdos, porque- pero no tenemos una continuidad histórica, No. desde su génesis hasta donde estamos ahora. Por tanto, en la continuidad se pierde completamente el sentido de lo que somos, ¿no? Y si no tenemos eso, comenzamos a construir una suerte afuera de una identidad venezolana aérea que no responde a la realidad venezolana. Totalmente. Muchos venezolanos cuando van a Venezuela dicen, pero es que ya no me encuentro en Venezuela, ya no formo parte de aquello. Pero ¿por qué no formas parte de algo que supuestamente pertenece? Porque definitivamente hay una ruptura y hay un desconocimiento de eso, de la continuidad. Pasa mucho con las familias, que en mi caso yo soy mitad italiano, mitad venezolano. Primera generación de italianos mezclados que está en Venezuela, pero también conozco portugueses que es primera generación y nacieron en Caracas, ¿no? Y así tú eres mitad rusa, mitad tal. Entonces, claro, ¿qué hay ahí? ¿Hay un arraigo real? No. Es así como que cae un paracaídas, llegaron unos inmigrantes, pusieron un huevo en un sitio, ¿de acuerdo? Y Sí. nació una persona que se dice venezolana, pero que no tiene un arraigo, que no tiene Bueno, yo creo que idea de dónde viene. Sí, es verdad. Yo creo que el arraigo está, pero está fragmentado, digamos, porque yo tengo un arraigo porque nací allí y tengo la mitad de mi familia es venezolana. Estudiaste allí. Y claro, toda mi historia inicial es allí, pero también tenía mucha influencia rusa de mi padre y de mi abuela. Y teníamos como una doble vida en el sentido de que vivíamos la iglesia rusa, la comunidad rusa venía a mi casa. Entonces, claro, había como una variedad que quizás no todo el mundo está, pero en tu caso es igual, porque tú tenías un entorno italiano también. Claro, yo tenía un entorno italiano y un entorno venezolano. Yo lo que hice fue intentar que las dos cosas fuesen una, pero evidentemente frente a lo que está pasando, como italiano siempre fui considerado un italianito. Ya. Un museuito, ¿no te Un decían museuito, de acuerdo. Viví también en los Estados Unidos, llegué hablando inglés. Fue muy duro también porque el chalequeo fue enorme, ¿no? O sea, que así. Entonces, claro, es difícil saberse identitariamente venezolano. Tenemos recuerdos y estamos dolidos, estoy totalmente de acuerdo, pero no sabemos dónde somos. Yo no te voy a hacer un interrogatorio, pero si yo te pregunto quién fue Juan Crisóstomo Falcón, probablemente no tengas ni idea, ¿no? Sí me suena. Claro, te tiene que sonar, pero lo que te quiero decir es que no es el pasado el que te determina, sino la continuidad. O sea, entender que un país pobre de repente se hizo rico porque le cayó una bomba atómica, pero de dinero, y que agigantó el Estado de una manera absolutamente amorfa y creció de una forma desproporcionada. Y de repente ese Estado cae en crisis, pero se vuelve a ganar la lotería en otra irrupción del petróleo. Pero nunca equilibrada, porque, o sea, la fortuna llegó para algunos, pero no para todos, ¿no? Jamás, claro. Entonces, la pobreza siempre ha estado ahí, ¿no? Nunca ha desaparecido. Quizás ahora es más grande, pero... Así que nos hemos vuelto pobres nosotros. Exacto. O sea, ese es otro tema. Exacto. Pero por supuesto, la pobreza en Venezuela es estructural. Al calificarla como un país pobre, desde la colonia, por supuesto, después de la independencia, 20 años matándonos, todo el siglo XIX fue un siglo de revoluciones, por supuesto, hasta Gómez, que empezó realmente esa cosa llamada petróleo que lo cambió todo, pero de una manera absolutamente inorgánica. O sea, no fue armónica todo. Y después tenemos, mira, yo he vivido en Venezuela 3 golpes de Estado, a mis apenas 56 años, acuérdate, o sea, yo viví los 2 golpes del 92 más el del 2002 de Carmona. Sí, yo también. Yo viví la revuelta del Caracazo, yo viví una crisis bancaria, es decir, yo viví un país que no es esa es de color de cosa rosa, maravillosa que tenemos en la cabeza. Bueno, ¿no? lo idealizas porque cuando te vas y pasan los años, te recuerdas de las cosas bonitas, ¿no? De las cosas que te hacen falta en realidad, ¿no? Que es más vivencias que el mismo país como tal, ¿no? Sí, o sea, porque yo no extraño al venezolano de a pie, porque la vivencia del venezolano me choca, no soporto el doble sentido, eso no lo soporto, pero te lo juro, pero añoro a mi familia, obvio, añoro, no sé, la casa de mi madre, o sea, cosas, ¿no? Cosas que al final te hacen
extrañar un país. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Yo añoro en la universidad unas generaciones, o sea, yo he tenido clases, alumnos, que por cierto, me los he encontrado aquí en Barcelona, Ay, qué de la ilusión. Escuela de Economía, una generación extraordinaria, gente brillante, pero están fuera, absolutamente brillante, que que no están están ahí. fuera. Claro. Sí, yo tuve la oportunidad de clases en la Central, en la Simón Bolívar, en la Católica, y te encuentras ese potencial que estaba ahí, pero todos esperando irse. Claro. Igual que yo. Exacto. ¿No? Igual que yo. Exacto. Ajá, entonces, cuando tú decides salir definitivamente, porque En el dices que 2015. tuviste, sí, pero Ujú. no, ahí voy, pero regreso y tal, Ujú. tomas la decisión. Tomé la decisión, Ajá. sí. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? ¿Tomaste la decisión? ¿Llegaste a Sevilla o te viniste directamente a Barcelona? Porque yo, a ver, yo he vivido en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, después me regresé a Sevilla en el Ahí me 2015, quedé, ahí en me 2016, el 2015 me fui a Nueva York, me vine con mi hijo, Adrián, él es guitarrista de jazz, en Venezuela no tenía futuro, es Claro. decir, No, claro, está claro. yo me fui con él tenía 18 años y claro, ¿qué haces en Venezuela con guitarra jazz? Nada. Nada, sí. Entonces, bueno, después nos vinimos juntos, él se fue a Rotterdam, terminó graduándose en Ámsterdam, en el Conservatorio de Ámsterdam, ya es magíster en jazz en Ámsterdam. Ay, qué Wow. lindo. Primer qué venezolano bonito. magíster, por cierto, en Ámsterdam. Primero. de jazz, sí. ¡Wow! ¡Qué genial! Así que entrevistarlo. ¡Qué orgullo! Sí, no, tienes que Adrián tiene que entrevistar. venir para acá. Claro. Además que ¿Está todo- aquí en Barcelona? No, vive en Ámsterdam. Oh, vale, vale, vale. Bueno, ese fue un gran motor para yo finalmente irme, ¿no? Los O sea, hijos. de que Sí, nosotros... es que eso es importantísimo, vamos, sí, los hijos. Claro, porque, o sea, en el fondo no me fui por él, pero sí me fui con él. Construimos juntos la posibilidad de estar fuera. Y él a los 19 años, valientemente, se fue solo a Rotterdam a hacer su vida. Súper valiente. Increíble, increíble. Bueno, finalmente eso me quedé. ¿Pero te quedaste aquí en Barcelona, Madrid, No, Sevilla? ¿Dónde? me ¿Dónde? fui para Sevilla Ok. y ahí empezaron el penduleo, ¿no? O sea, me puse a trabajar en una bodeguita, se llama Bendita Bodeguita, sirviendo montadito, cerveza, Bendita tal. no sé Cállate, qué. pero yo con un montadito, una cerveza y tú echándome Y él estos echando el cuentos, cuento, yo exacto, voy a contando tomar la cerveza historia allí. de... Yo me imagino que la gente iba por ti, a Bueno, la ese, botellita. mira. Si tú eres interesante, cállate. Por favor, Mira, nuevo qué proyecto, personaje. nuevo proyecto aquí en Barcelona, Te ¿eh? digo Me que fue encanta. fantástico. O sea, esa José Luis, hay que experiencia. montar un sitio que hable de la historia de Venezuela. ¿Tú te imaginas los forrados que vas- ¿Tú viste la cantidad de gente que Cállate. estaba ahí en... Estamos buscando inversionistas. No, yo hablo, o sea, si es por hablar, mira, esto me pone a hablar, yo hablo. En Sevilla fue genial, hice unos amigos fantásticos, de verdad que la gente iba, no podían creer la historia de un tipo que daba clase en la universidad y Por estaba supuesto. trabajando en una bodega, Es pero un bueno, perfil Un doctor. súper interesante. Y un doctor. pero eso es así, es Es decir, así. eso, La eso vida pasa, misma, eso claro, pasa así. claro. ¿Qué haces con los libros? ¿Qué haces con los artículos? Bueno, los guardas, ¿no? No puedes hacer mucho más con eso. Bueno, tienes el conocimiento y eso es lo más importante, creo yo, ¿no? Tienes el conocimiento, tienes la posibilidad de generar el conocimiento. Yo creo que lo más importante en historia es la filosofía de la continuidad del proceso. La puedes aplicar a tu vida. Claro. No ver tu vida simplemente como instantes que se separan uno del otro, sino como un proceso continuo que se alimenta Por todos supuesto. los días y se construye a sí mismo. El poder generar información o conocimiento implica conocer un método. Aplicar un método de organización, clasificación, discriminación de fuentes, análisis, interpretación, que lo puedes aplicar también a tu vida. Claro. Es decir, eso creo que es lo más valioso, más allá de lo que puedas recordar de lo formal del conocimiento ¿Tú lo histórico. aplicas a tu vida? Sí, claro, continuamente. Qué bueno. Sobre todo ahora que pinto. Sí, ajá. Ahora te contaré. Claro, claro. Es que esta es la Entonces, segunda parte y aquí en- por eso es que tenemos que ir rapidito porque esta parte me Sí, interesa sí. mucho. Esa, después de servir copas, que yo me lo perdí, qué pena. Qué pena que no supiste estuve en ahí. Sevilla. Ya, cuéntame, entonces, ¿duraste un tiempo allí? Yo duré ahí año y medio. Ujú. Y Adrián ya se había ido, yo me quedé ahí. Y de repente un amigo aquí en Barcelona me dice, pásame tu currículum, chamo, pásame tu currículum, que yo te voy a buscar un trabajo aquí en Barcelona. Bueno, yo le mandé ¿Qué haces mi sirviendo currículum. tragos? Típico, ¿no? La Sí, gente ¿qué que haces se tú ataca. ahí? ¿Qué tú? ¿Qué tal? Que yo decía, yo no es que estaba feliz sirviendo tragos, pero me sentía muy liberado del hecho de que ya Claro.
no es que no pensaba, sino pensaba otras cosas, ¿no? Claro. Ya está. Otra perspectiva. Otra cosa. Y resulta que este buen amigo me consiguió ser gerente de programa en una escuela de negocios. Entonces yo salté del siglo XIX al siglo XXI de un solo brinco. Volver al futuro. Sí, Exacto, no, volver o al sea, futuro fue total. una cosa increíble. O sea, yo dejé de hablar de José Tadeo Monagas para empezar a hablar de Bill Gates. De Bill Gates. Y entonces, claro, estuve ahí trabajando en una escuela de negocios encargado de un añitos. máster por 3 años, ¿sí? Por 3 años hasta que me despidieron en la pandemia. En la Pandemia. pandemia me echaron fuera, adiós. Y yo dije, bueno, nada, este es el momento nuevamente de cambiar. Y, De reinvención, y otra vez. decidí dedicarme a pintar y se acabó. Ajá, porque a ti la pandemia te pilló solo. Sí. O sea, no sé cómo te pilló a ti acompañada. Bueno, con mi marido y El con mis familia. hijos. Tu marido y tus familia. hijos. Claro. Ahora, esa es una manera, a ti también. A mí yo llegué a Barcelona y el día que Pedro Sánchez dijo que no podíamos salir, yo estaba firmando el contrato de alquiler en mi piso aquí en Barcelona. Pero estabas solita. Con mi pareja. Ah, vale. Pero recién, o sea, somos novios, o sea, empezando Ay, qué prácticamente la maravilla, relación. ¿no? sí. Entonces estar encerrado Podían era lo pasar dos mejor, cosas, claro. podían Bueno, pasar dos no, cosas. podía pasar, a mí me daba mucho miedo, porque claro, tanto tiempo juntos, podría también No, hacer claro. todo lo Sí, contrario. Bueno, pero bueno, de lo hecho, superamos. el mayor índice de divorcios ha sido en la pandemia. Claro. Sí, Así sí, que ahí lo superamos. tenía Pero yo número, quiero bueno, bien. que me cuentes Sí, tú. estamos Cuéntame hablando. Ah, tú. no, ¿Sí? yo estaba solo, yo vivía en la Barceloneta y estaba solo y pasar la pandemia solo es un problema. Es Duro, duro, ¿no? me Porque imagino. es decir, te puedes volver como loco. Te puedes ¿no? volver ¿Sabes qué he loco. escuchado? Sí. He escuchado que a mucha gente le afectó tanto porque no está acostumbrado a escucharse y a estar consigo mismo y hay veces que no nos caemos nosotros mismos bien. Entonces es una prueba complicada porque tienes que aprender a A tolerarte. convivir contigo, sí. Bueno, yo me dejé crecer el pelo. Te dejaste ¿Tienes crecer foto? el pelo. ¿Tienes foto? Tengo foto y barba. Yo y quiero todo, eso. parecía como el náufrago de la Ay, película. qué Sí, risa. sí, sí. Bueno, nada, me quedé ahí. El problema es que yo comencé, tengo que echar un pelín para atrás, Ajá. porque antes de historia, cuando yo tenía 18 años, yo estudié artes plásticas en la Cristóbal Roja. Ok, tenemos Otro un candidato pasado. Tengo un de la pasado. Cristóbal Rojas, como Y además, Félix. de eso, estudié diseño gráfico. ¿Ves que yo vi que él era diseñador gráfico? Estudié diseño gráfico en Venezuela, trabajé como diseñador gráfico durante varios años. Me gané una beca para irme a estudiar un doctorado en pintura, tuve varias exposiciones. ¿Hiciste el doctorado en pintura? No, porque cayó Ay, Carlos Andrés qué Pérez, entonces pena. tumbaron Fundayacucho, entonces Carlos Andrés Pérez, eso fue en el 93, Ujú. 92, 93, tumban a Carlos Andrés, no es que lo tumban, sino que tú te acuerdas que a él lo sacaron del poder, Sí. entonces, que esa es otra cosa que hemos vivido en Venezuela de Sí. inestabilidad. Y bueno, el caso es que no me fui, yo dije, bueno, como iba a estudiar 5 años afuera, me quedé en Venezuela y dije, voy a estudiar 5 años en Venezuela y decidí estudiar historia, por eso fue que estudié Por historia. eso estudiaste historia. Entonces, Pero realmente Yo lo soy que pintor. tú querías era estudiar artes plásticas y hacer tu doctorado en eso. claro, o sea, yo me gradué de artista plástico, técnicas de ilustración, Qué diseñador maravilla. gráfico, etcétera. Vale. Pero después dije, bueno, esto no lo puedo hacer en este momento, voy a estudiar historia. Me fascinó digamos, la carrera, las materias, etcétera. De historia. Oh, sí. Vale. Y después dejé de pintar, pero no del todo, porque, mira, cuando tú estás frente a una hoja en blanco, a punto de escribir, es la misma incertidumbre que sientes frente a un lienzo en blanco. Claro, Tú no sabes qué hacer. claro. Y ahí empieza un proceso de creación. En caso de historia es mucho más controlado con palabras y con argumentos y con fuentes, etcétera, pero sigue habiendo un proceso de ensamblaje de una realidad. Sí. Y eso me cautivó profundamente, escribir. Y después yo seguía pintando, pero no de la manera profesional. Yo había un poco renunciado a eso, hasta que en el 2015, me fui a Nueva York a trabajar en otro bar de runner y de boss boy. Eso es runner típico, pues tú tienes que correr con los platos de un lado para Qué otro. bueno. Claro, pues yo necesitaba ahorrar dinero para poder venirme para acá, entonces bueno, me quedé ahí un tiempo, estudié pintura en Nueva York, después retomé algunas cosas, hasta que finalmente, para echarte el cuento corto, en la pandemia dije, se acabó todo,
y me voy a poner a pintar y se acabó. Ya está, todos los días pintaba. Voy a dejar de hasta el día procrastinar y voy a hacer lo que realmente quiero y que he querido hacer siempre. ¿no? Bueno, De era un pintar. poco decir, bueno, llegó la pandemia, ¿qué más necesitas, no? Exacto. Como para decir, manda todo a donde debe estar y Exacto. dedícate a pintar. Y entonces me puse a pintar de manera compulsiva hasta hoy. ¿Y qué pasó en ese momento? Porque tú pintabas cosas, paisajes y tal, y de pronto empezaste a hacer cosas abstractas, con una técnica muy loca, Sí. que quiero que lo cuentes porque a mí me tiene loca, de verdad. O sea, a mí me tiene trastornada. A mí también yo me tiene un estoy poco loca, pirado. quiero tanto ir a una exposición, porque como lo veo nada más en Instagram. Te invito el 19 de septiembre, Ahí está. después te echo el cuento. Dale. Que la Ojalá estoy que montando. salga esto antes del 19 de Esperemos septiembre. que sí, sí. Mira, yo estaba pintando en mi casa, encerrado en la Barceloneta en la pandemia, ¿no? Entonces yo, afortunadamente, lo que hice antes de que nos encerrara, me fui a un chino, compré todos los lápices, todas las pinturas, todos los lienzos que pude, porque yo dije, bueno, este es el momento, voy a estar encerrado, voy a pintar. Entonces yo un día estaba, un lienzo normal, estaba pintando una cosa. En esa época Barcelona era horrible, ¿no? Todas las calles sucias, solas, ¿no? Una ciudad arruinada. Yo estaba pintando esa ruina y, bueno, empezaba a dibujar, tal, no sé qué, pintaba, pero no me gustaba, tenía un papel en la mano, borraba, seguía pintando, borraba, no me gustaba, me equivoqué mucho, borraba mucho, hasta que me di cuenta que la obra no estaba aquí, sino estaba en el papel que yo estaba usando. Entonces miré el papel y dije, ¡wala! ¿Qué puedo hacer yo contigo ahora? Entonces empecé a hacerle preguntas al papel y desarrollé una técnica para pintar el papel higiénico, para pintar bueno. con papel de... Aquí se llama papel de váter, ¿no? Papel toalé. Papel toalé Papel para toalé. entender, ¿no? Entonces yo pinto con papel toalé. Entonces hago formatos grandes, una técnica que me permite tener acabado fotográfico, tener una resolución muy nítida, muy diferente de lo que es la pintura. Ya estoy en formatos más grandes, estoy en formatos de 1,20 por 90. Sí, todo pegando hojitas de papel toalé. No. Sí, O sea, sí. lo pegas ¿cómo lo pegas? Es un proceso de laminado, porque acuérdate, yo estudié diseño gráfico Sí. sin computadora, que eso me ha Claro, parecido de la una primera, de la maravilla. primera, Sí, como, de la vieja escuela. ¿cómo se llama tu, la Félix. chica? No. No, la chica que hizo diseño Ah, gráfico sí, también de Dolly. la vieja escuela. Dolly. Claro, eso es lo bueno de ser viejo, porque se trabaja con las manos, ¿no? O sea, de alguna manera, tú ves a los diseñadores ahora, yo el otro día estaba, Nada. me dijeron, hazme un logo, y yo sé, vale, yo voy a hacer un logo en Photoshop, y resulta que inteligencia artificial... Ya está, ya te en lo hace Photoshop. solo en Sigo. 1 minuto y medio. Qué difícil es ese diseño gráfico ahora, ¿no? En cambio, bueno, yo sí sé trabajar con las manos, sé cómo se monta, bueno, antes se tenía que hacer todo, por supuesto, con Claro. Sí. manual. Y yo apliqué, bueno, una técnica que se usaba simplemente para pegar el texto, yo lo apliqué a mi pintura y con eso construyo mi lienzo, mi canvas, y esa es la forma como pinto el papel. Sí, es una técnica lo que hice, a mí también me tiene un poco... Loco. Sí. Pero, o sea, los puntitos y todo, o sea, es algo que tú pones encima y caen esas chispas, porque es que no lo entiendo, porque ahí estoy como, bueno, ayer estaba como mirando todo así en detalle y yo decía, no puede ser, ¿cómo lo hace? Bueno, es un proceso y ahí la historia me ha ayudado mucho Ajá. de cómo tú puedes sistematizar metodológicamente los pasos. También la ciencia me ha ayudado mucho. Claro. Yo estudié química también. A ver, que también es que mi penduleo ha sido gigantesco. Yo estudié química también. Mi padre es químico, como tú sabes. Sí. Mi mamá fue microscopista electrónica. Wow. Primera mujer microscopista electrónica de Venezuela, lo digo con mucho orgullo. Microscopista. Sí, yo crecí en un ambiente de laboratorio. Científico total. Yo le echaba, imagínate tú que mi mamá me decía, enfría el microscopio electrónico. Entonces me daba un cubito con nitrógeno líquido, yo me subía a la vaina, le echaba el nitrógeno líquido, se enfría. O sea, digamos, loco. la ciencia ha estado Era también muy... normalizado totalmente en tu casa la ciencia. Era como que, sí, vamos a hacer unas arepas. Un Pues tú, un nitrógeno ahí. Sí, algo así como, mira, mira el nitrógeno ahí. microtomo, el microscopio de barrido, y yo veía la cuestión sin ningún problema, ¿no? Qué bueno. Eso me ha permitido también sistematizar mi proceso, buscar imágenes que refieran o que reflejan mucho ese mundo de bacterias, ese mundo de... el micromundo, Sí, igual el que el micromundo y el macromundo. macromundo, porque Sí. ahí cuando yo veo, a mí me inspira más universo y a veces sí es verdad que hay algunas cosas que me inspiran bacterias, pero me inspira mucho, hay mucho de universo también. Digo, wow, eso es que
Sí, la base de todo mi trabajo es la dualidad. Es decir, yo estoy inspirado en la dualidad. Aquella cosa que permite que dos naturalezas estén en una misma esencia, en un mismo cuerpo, bien y mal, onda-partícula, blanco-negro, ¿no? Sí. Y la dualidad en cuanto al papel desechable está justamente en desecho y durabilidad. Creo que es pertinente hablar ahora, en nuestro tiempo, sobre todo de esa mentalidad de desecho que tenemos, esa mentalidad desechable que nos ha llevado, bueno, a afectar el planeta de una manera importante. Y creo que reflexionar sobre eso nos podría llevar de alguna manera a cambiar las cosas, ¿no? Cambiar las cosas en cuanto a ser más sostenible, ser más consciente de que todo lo que nos rodea tiene valor. Tiene valor. Ese básicamente es el mensaje que yo quiero dar y es el concepto que trabajo con mi pintura. Qué bonito, me encanta, ¿no? Y él está contando y todo está reafirmando lo que dijo antes, que todo tiene o sea, Un la proceso. historia Sí. hace que todo nuestro pasado nos haya moldeado para ser lo que somos ahora y que no hay que olvidarlo, hay que tenerlo presente. Él tiene presente todo. 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 Sí. Hasta no, Sí. yo me acuerdo que fue una clase de metra, eso también ahí sale La reflejado. metrita ahí en el arte. Pero es que yo creo que tiene que ser así. Mira, Me encanta, uno es una está muy integral, bien. o sea, Sí. uno Y es una persona agradecido integral. con el proceso de Absolutamente. de evolución personal, ¿no? Eso me encanta. Absolutamente. Es duro. O sea, cuando uno se va, yo creo que la ruptura es absoluta y duele mucho. Hay personas que le va bien, hay personas que no le va tan bien. Es decir, inmigrar no es para todo el mundo. No. Y Europa no es para todo el mundo. Correcto. Hay personas que se encuentran mejor en un país latinoamericano y otras Así personas es. que se encuentran mejor en un país del norte de Europa, en fin. A mí me gusta aquí por el clima, porque Por yo el detesto clima. el frío. O sea, Sí, sí. básicamente es una de las razones y pues me he encontrado con una hospitalidad asombrosa, muy agradecido de la gente de acá y muy contento un poco de poder estar en una ciudad como Barcelona. Y eso te ayuda a crecer como persona y te ayuda a proyectarte siempre hacia el futuro sin dejar de olvidar de dónde ¿De vienes dónde viene? Sí. y quién eres. Sí, sí, sí. Y además Barcelona es una ciudad que es de inmigrantes. Al Sí. final, aquí estamos, bueno, nosotros que vivimos aquí desde hace muchos años, pero te puedes encontrar a gente de todas partes del mundo en cualquier esquina y creo que es como la cultura de inmigración está en el ambiente, ¿no? No, y para un artista, a Barcelona te Increíble. ofrece muchísimas Es cosas. increíble. Mira, te voy a hacer 2 preguntas rápidas para cerrar, Para cerrar. este episodio. Y por supuesto agradecidísima, me encanta que hayas estado aquí, lo he disfrutado muchísimo. Te voy a hacer 2 preguntas rápidas, sencillas, que seguramente lo viste porque dijiste, Yo ¿has visto el hice mi podcast? tarea. Ay, hice qué mi fastidio, tarea. sí, es verdad. ¿Qué te trajiste o qué dejaste de traer de Venezuela? ¿Qué recomiendas a la gente que va a salir que se traiga? O sea, dije, mira, ay, qué pena no traje, o mira, qué bien que traje, me salvó por X razón. ¿Sí me explico? Ah, no, pero yo había escuchado otra pregunta, pero Te la bueno, yo no cambié, tenía te la preparada. cambié, Me te la la cambiaste cambié. Vamos así. variando para que sí. Vale, vale. Ya tú te tenías una Yo cosita tenía la preparada, respuesta ¿no? y yo habla del Ávila y todo el cuento, pero bueno. no me puede traer el Ávila de esa Esa es la Claro, segunda claro. pregunta. Esa es la Vale, segunda. vale. Sí, sí. ¿Qué fue lo que me trajo que me salvó? O que no te O trajiste. que dijiste, pero ¿por qué? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Vale, a mí me regalaron el día antes de venir un kilo de harina de arepas, pero la amarilla. Y eso fue lo que yo comí la primera semana, no me entraba comida. Era como que mi zona de confort. Y yo dije, menos mal que me traje esto, porque me salvó esa semana. A nivel psicológico era como que lo que yo me aferré a ese sabor. Tú, algo que hay, o que qué pena, mira, me dejé, yo qué sé, esa percha mía favorita, no sé, algo. Bueno, la verdad es que no, porque dejé tantas cosas. Mis libros, por ejemplo. Yo tenía un montón, no sé, más de 2000 libros y dejarlo fue doloroso, pero fue necesario. O sea, yo no recomendaría traerse libros porque pesan mucho, por Claro. ejemplo, ¿no? En cuanto a sabores, antes era difícil conseguir ají dulce. Ahora se es fácil. consigue. Entonces, Ya se claro, consigue, ya no hay problema. no hay problema. Pero el ají dulce sí lo extrañé un montón. Uf. Y que En te su sorprendió, momento. y que, mira, güey, que yo jamás me hubiese imaginado que Jamás. iba a extrañar el Jamás. sabor Sí, del ají dulce. exacto. Jamás. Me encanta, me encanta. Pues nada, haz la segunda pregunta, Sofía. No, bueno, la segunda pregunta es con respecto a lo que extrañas,
básicamente, ¿no? Sí, el ají dulce. El ají dulce, El ya lo Ávila, dijiste. mira, El cuando yo Ávila. estaba en Madrid, yo buscaba la montaña. O sea, para sentirme de alguna manera en el lugar. Y no había montaña. Cuando estaba en Sevilla, buscaba la montaña y decía, no hay montaña. En Ámsterdam no hay montaña. O sea, no. Me hacía mucha falta la montaña, me hacía falta el olor de Sabasnieve. Cuando tú llegabas al refugio y veías ahí los eucaliptus, mira, tengo Ay, una sí, imagen y qué todo. bonito. El aire, cómo cambiaban las vista. cosas, la vista, la sensación de que te estabas escapando. Eso sí, yo lo añoro profundamente. Bueno, pero tienes la carretera de las hay. Aiguas, que es maravillosa. No, Aquí hay montaña, aquí hay Aquí hay montaña. Aquí tienes tu montañita. Sí. Quizás por eso me siento tan más cómodo. Claro, que ¿no? Vale. se siente con más Porque más aquí hay como confort, algo sí. que te... Más confortable. El Ávila es como nuestra protección. Sí, No sé, sí, como... sí, como te abraza. Sí, Ah, es sí. verdad. Y el Colcerola también. Bueno, así lo siento yo. Yo Sí. vivo más cerca del Colcerola y tengo más la oportunidad de ir frecuentemente y hay como un camino que es como un cortafuego. Se parece mucho a Sabasnieve. Eso Mucho, sí lo mucho. extraño Entonces tú un vas montón. caminando así y vas viendo toda Barcelona y es increíble porque también, o sea, es como esa sensación que tenés en Barcelona. En Sabasnieve hay una curvita que te quedas ahí y ves como Caracas ahí. Ajá. Y dices, wow, aquí está Caracas. Bueno, esa misma sensación, te voy a invitar un día. Vamos. Yo quiero ir. Vamos. Porque, Claro, vamos vale, los vale. Vamos. Haremos una historia, un reel y esas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, José, por venir. me Yo sabía encanta. que esto iba a ser Te voy a hacer la especial. última pregunta. ¿Puedo ser tu amiga? Ya te vi. Eddie. Sí, los ojitos le brillan. Gracias, José, por haber Gracias, venido. de verdad ustedes, que a sí, ustedes, me muchas encantó, gracias. Elia. Pues ya saben, jueves de podcast, no se lo pierdan y esperen el próximo Sí. episodio que seguramente va a estar genial. Gracias. Adiós.